Muy buenas tardes a todos mis hermanitos, mis hermanitas, que Dios me los bendiga grandemente. Oramos para que el Espíritu Santo nos esté iluminando los ojos de nuestro entendimiento, que podamos entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas en el día de hoy. Hoy día es la segunda clase, la segunda lección de nuestro estudio titulado Mateo 24. El lunes pasado hicimos una introducción al pasaje, a Mateo 24, y aprendimos que en Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 1, el ángel anuncia el nacimiento de Jesús, quien iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Y además, el ángel anuncia que Jesús es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y no debemos perder de vista ese anuncio del ángel, porque es Dios con nosotros en el libro de Mateo. Recuerden que Dios está visitando y está bendiciendo a su pueblo en el libro de Mateo. Recuerden que en el capítulo 4, versículo 23, y en el capítulo 9, versículo 35, Dios está bendiciendo a su pueblo, enseñándoles, predicándoles y sanando toda dolencia en el pueblo. Es la manera en que Dios bendice a su pueblo. Eso puede significar para nosotros hoy día que cada vez que estamos siendo enseñados, cada vez que nos están predicando, es porque Dios nos está bendiciendo nuestras vidas. En Mateo también estuvimos viendo que encontramos seis grandes sermones dados por Emmanuel, Dios con nosotros, por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos estudiando el quinto sermón dado por nuestro Dios. Es el titulado El Sermón de los Olivos, y algo interesante que cuando Jesús se sienta en el monte de los olivos, miren por favor conmigo Marcos capítulo 13, versículo 3, por favor. Libro de Marcos capítulo 13, versículo 3. Es interesante el panorama, la vista que tenía Jesús cuando él dio este sermón llamado el Sermón del Monte de los Olivos. Marcos capítulo 13, versículo 3 dice: y se sentó en el Monte de los Olivos frente al templo. Frente al templo. Es decir, que cuando Jesús dio este gran discurso, ahí en el Monte de los Olivos, él se sentó como lo hacen los maestros, igual como se sentó en el Sermón de la Montaña. Jesús se sienta frente al templo que va a ser destruido. Recuerden que en Mateo capítulo 21, versículo 23, Jesús entró al templo, y en Mateo 24, Jesús salió del templo. Entonces, cuando Jesús entró al templo, enfrentó a sus más grandes enemigos. Como por ejemplo, Jesús enfrentó a los fariseos, enfrentó a los escribas, a los sacerdotes, a los ancianos, a los saduceos y a los herodianos. Además, cuando Jesús entró al templo, Jesús les dijo a sus enemigos que ellos, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los ancianos, los saduceos y los herodianos, ellos representaban a la higuera estéril que no dio fruto.
Recuerden esa higuera que no dio fruto y que Jesús maldijo. Bueno, la nación de Israel, principalmente sus líderes, representan a esa higuera que no dio fruto. También estos fariseos, escribas, sacerdotes y ancianos, saduceos y herodianos, representan al hijo, ese hijo que dijo que iba a hacer la voluntad del Padre, pero después no la hizo. Estos líderes de la nación de Israel también representan a aquellos labradores malvados que mataron al hijo de la viña. También representan al que entró a esa boda sin estar vestido de boda. Entonces, Mateo capítulo 21, versículo 23, a Mateo capítulo 24, versículo 1, encontramos a Jesús entrando al templo, enseñando, predicando a sus más grandes enemigos y hablándoles a ellos de que ellos son esa nación que no dio fruto, esa nación que no se arrepintió delante de Dios. De hecho, los propios fariseos y escribas entendieron que ellos mismos son los labradores malvados. De hecho, ellos mismos sentenciaron su propia destrucción. Ellos mismos hicieron su propio juicio. Miren en Mateo 21, versículo 41. Cuando Jesús habló acerca de la parábola de los labradores malvados, dice Mateo capítulo 21, versículo 41, le dijeron los labradores malvados, a los malos Dios destruirá sin misericordia. Eso lo están diciendo los propios labradores malvados, los propios fariseos, los propios escribas, los propios saduceos, los propios ancianos y principales sacerdotes. Ellos mismos están sentenciando su propia destrucción. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Si tú lees el versículo 45, miren el 45, 21-45, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¡Wow! Los fariseos entienden, los escribas entienden, los sacerdotes entienden, los ancianos entienden, los saduceos entienden que ellos son la higuera que no dio fruto. Ellos son los labradores malvados que van a matar en pocos días más al Hijo de Dios. Ellos están sentenciando, ellos están diciendo que el dueño de la viña, va a destruirlos sin misericordia. Y eso es lo que va a hacer Dios. Aquella perversa generación. Viene una destrucción repentina sobre aquella generación que Juan el Bautista en el capítulo 3 llamó generación de víboras. Jesucristo llamó a esa generación una generación mala, adúltera, perversa, incrédula, generación de serpientes. Son palabras duras, son palabras fuertes, pero son palabras que han salido de la boca del propio Señor Jesucristo. En el capítulo 23, versículo 36, capítulo 23, versículo 36, Jesús dice, antes de salir del templo, de cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación, repito el concepto, de serpientes, generación incrédula, generación perversa, generación mala, generación adúltera, generación de víboras. Habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Entonces,
nos encontramos con el lamento, con las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo por la ciudad santa, por la Jerusalén, ahí en el versículo 37. Miren el 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jesús llora por Jerusalén. Jesús se lamenta por Jerusalén, porque Jerusalén se caracterizó por rechazar a los mensajeros de Dios, rechazar el mensaje de Dios. Jerusalén se caracterizó por apedrear, por matar, por destruir a los siervos de Dios, a los profetas de Dios que eran enviados por Dios mismo. Jesús se lamentó, Jesús lloró por Jerusalén. Y es interesante para mí que Jesús llora y se lamenta por el pueblo de Dios, tal como lo hizo el ministro Nehemías. ¿Se acuerdan cuando Nehemías está como el copero del rey y recibió esas noticias de que Jerusalén fue destruida, que los muros se cayeron, que las puertas están con fuego? ¿Se acuerdan? En Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 5, Nehemías llora por Jerusalén. Nehemías se lamenta por Jerusalén. Nehemías ayuna por Jerusalén. Nehemías quebranta su alma por Jerusalén. Cuando en el tiempo de Nehemías también Jerusalén fue destruida por los babilónicos. Jesús, como profeta de Dios, llora y se lamenta por el pueblo, también como lo hizo el profeta Jeremías. Ustedes que han estudiado conmigo el libro de Lamentaciones, cuando Jeremías dice allá en Lamentaciones capítulo 2, versículo 12, no hay dolor más grande que mi dolor. Cuando Jeremías vio que al rey le sacaron los ojos, a los hijos del rey los desgollaron, a los príncipes los colgaron, a las vírgenes las violaron allá en Jerusalén, en Judá. Cuando las mujeres piadosas por el hambre tuvieron que cocer a sus hijos y comérselos. Y Jeremías llora por el pueblo de Dios, se lamenta por el pueblo de Dios. Los hombres de Dios, los ungidos de Dios, los siervos de Dios, siempre se están lamentando, siempre están llorando, siempre están quebrantándose cuando llega el justo juicio de Dios sobre su propio pueblo. En Mateo 24, Dios está haciendo lo que tenía determinado hacer. Repito, en Mateo 24, Dios está haciendo lo que Él tenía determinado hacer. En Mateo 24, Dios está cumpliendo fielmente sus palabras, su mensaje. ¿Se acuerdan las palabras de Dios allá en Deuteronomio 28, versículo 5? Si no oyere la voz de Jehová tu Dios, vendrán todas estas maldiciones sobre ti. Y una de esas maldiciones que vendría sobre el pueblo de Dios es que Dios iba a levantar un pueblo de gente de rostro duro, que no iban a perdonar al anciano, no iban a perdonar al niño. Bueno, Dios está cumpliendo con su palabra en Mateo 24. Dios está ejecutando, Dios está llevando a cabo lo que dijo que iba a hacer
cuando su pueblo no escuchaba su voz atentamente y no obedecía su palabra atentamente. De hecho, Jesús resume eso en el capítulo 24 de Mateo, versículo 35, lo dice de otra forma, pero está diciendo exactamente lo mismo que estoy diciendo en este momento, que Dios está cumpliendo su palabra, Dios está ejecutando su palabra, Dios está llevando a cabo lo que prometió hacer cuando su pueblo no escucha su voz. Dice el 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Mis palabras son fieles, mis palabras son verdaderas, mis palabras van a tener un fiel cumplimiento. Israel, los escogidos de Dios, no quiso escuchar la voz de Dios. Y yo te invito a que leas este versículo y te lo puedas memorizar en tu mente y en tu corazón y lo puedas reflexionar este versículo. Mira Jeremías capítulo 7, verso 28, por ejemplo. Jeremías 7, 28. Jeremías 7, por favor. Pero mira, voy a darle un poquito de contexto en el versículo 25, porque lo que está diciendo Jeremías aquí sucedió en el tiempo de Lamentaciones. Jeremías estuvo 40 años predicando la palabra de Dios al pueblo, pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios. Y por eso tenemos el libro de Lamentaciones. Y por eso vamos a tener Mateo 24, por la misma razón, porque el pueblo una vez más no quiso escuchar la voz de Jehová su Dios. Hay consecuencias cuando alguien no quiere escuchar la voz de Dios. Hay consecuencias cuando yo cierro mis ojos, tapo mis oídos, endurezco mi corazón y no quiero escuchar la voz y el mensaje de Dios. Jeremías lo dice de esta manera, en Jeremías 7, versículo 25. Dice el texto bíblico: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, hicieron peor que sus padres. Verso 27. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te van a responder. Les dirás, por tanto, este es el versículo 28, les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios. Esta es la nación que no admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Esta es la nación que no quiso escuchar la voz de Dios. Esta es la nación que se tapó los oídos, se tapó los ojos, endureció su corazón para no oír la voz del Señor. Y vinieron las consecuencias. Y todo eso tú lo encuentras en el libro de Lamentaciones. Exactamente Jesús está diciéndole lo mismo a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los herodianos, a los sacerdotes y a los líderes de la nación. Ustedes son la nación que no quiso escuchar la voz de Dios. Miren el capítulo 23 de Mateo, versículo 37 de nuevo, por favor. Por favor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta su polluelo debajo de las alas? Y no quisiste. No quisieron escuchar la voz de Dios.
Los llamé una y otra vez. Los llamé a través de los profetas. Los llamé a través de Juan el Bautista. Los llamé a través de los apóstoles. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a los apóstoles en su primera misión? No vayan por caminos de gentiles, vayan primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús estuvo llamándolos a través del Bautista, a través de los propios apóstoles. Jesús estuvo llamándoles a través de sus enseñanzas, de sus predicaciones. Pero el pueblo, la higuera estéril, los labradores malvados, el hijo que dijo que iba a hacer la voluntad de Dios y después se arrepintió y no la hizo. No quisieron. No quisieron escuchar la voz de Dios. Y por esa razón, por ese motivo, versículo 38 de Mateo 23, Mateo 23, 38, he aquí que vuestra casa os quedará desierta. Vuestra casa va a quedar totalmente en ruinas, destruida desde los mismos cimientos del templo. Cuando Jesús dijo eso, los discípulos reaccionaron porque ellos pensaban, ¿cómo es posible que la casa de Dios, que el templo de Dios, donde están los ojos de Dios, donde está la voluntad de Dios, donde está la presencia de Dios, cómo la casa de Dios va a ser destruida? Y los discípulos reaccionan en Mateo 24, versículo 1. Miren Mateo 24, versículo 1, por favor. La reacción de los discípulos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Para mostrarle los edificios. Pero fíjense en Marcos capítulo 13, versículo 3. Marcos 13, versículo 3, que es el pasaje paralelo a Mateo 24. Miren Marcos capítulo 13, verso 3. Y se sentó, verso 1, discúlpenme, verso 1. Marcos 13, verso 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Y estos discípulos, los que le preguntaron a Jesús, lo que le están mostrando las piedras del templo, las piedras de ese gran edificio, una de las 7 maravillas del mundo. Miren el versículo 3 ahora. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés, esos son los discípulos que le preguntaron a Jesús, que le mostraron las piedras del edificio del templo, como que Jesús no conocía el templo. Jesús conocía la casa de Dios, el templo de Dios. De hecho, de los 12 años que Jesús iba al templo a enseñar a los doctores de la ley. Cuando le dijo a José y a María, ¿no sabías que en la casa de mi padre me conviene estar? ¿No saben que en los negocios de mi padre donde debo estar? Jesús conocía el templo. Pero los discípulos pensaron, ¿cómo la casa de Dios va a quedar desierta? ¿Cómo la casa de Dios va a ser destruida? Señor, mira los edificios, mira las piedras. Este templo es una de las 7 maravillas del mundo. Es la casa de Dios. Y Jesús responde, de cierto digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. A mí me gusta lo que los discípulos Pedro, Juan, Jacobo y Andrés están haciendo. Cuando los discípulos quieren saber algo en el libro de Mateo, los discípulos siempre están preguntándole al Señor Jesucristo, porque siempre quieren aprender. Señor, ¿por qué se secó la higuera? Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Señor, explícanos la parábola. Señor, no entendemos. Sí,
hay muchas cosas que los discípulos no entendían, no comprendían. Muchas cosas los discípulos no entendían, no comprendían. Y ahora cuando Jesús les dice, de cierto digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, ellos le preguntan a Jesús. Una característica de los seguidores de Cristo es que siempre estamos aprendiendo. Siempre queremos saber más de las cosas de Dios. Siempre queremos comprender más. Por eso oramos, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Señor, danos sabiduría. Señor, danos discernimiento. Ayúdanos a entender, a comprender cuál es tu voluntad agradable y perfecta. Y por eso doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque cada vez que los veo conectados, sé que quieren aprender, sé que quieren ser edificados, sé que quieren crecer espiritualmente, sé que quieren entender. Yo también quiero entender Mateo 24, yo también estoy aprendiendo aquí en Mateo 24. Los discípulos quieren aprender. Y la pregunta de los discípulos en Mateo 24, vamos a Mateo 24 de nuevo, por favor. Mateo 24, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Pedro, Juan, Andrés y Santiago, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, la primera pregunta no es muy difícil de responder. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo. Jesús acaba de decirles, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y los apóstoles le preguntan, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo el templo va a ser destruido? ¿Cuándo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada? Y la segunda pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Me parece a mí que los discípulos están pensando, si el templo, si la casa de Dios va a ser destruida y no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada, entonces viene el fin del mundo. Entonces se va a acabar todo. Y ahora vamos a entrar a hacer unas preguntas. La primera pregunta que tengo, hermanitos míos, se los ruego, se los suplico, ténganme mucha paciencia. No quiero ir muy acelerado, no quiero ir muy rápido con esto, porque quiero que tengamos un buen entendimiento de este pasaje y que tengamos buenas aplicaciones prácticas para nuestra propia vida. La pregunta que tengo es, cuando los apóstoles dicen, ¿cuándo será tu venida y el fin del siglo? Miren el versículo 3. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La pregunta es, ¿a qué fin del mundo, a qué fin del siglo se refieren los apóstoles? A, se refiere al fin del templo y de todo el sistema judío. B, se refiere al fin del mundo, donde todo se va a acabar, donde todo se va a terminar y nosotros vamos a recibir al Señor en el aire. ¿O se refiere a ambas? El fin del siglo o el fin del mundo se refiere a ambas, al fin del templo, al fin del sistema judío, pero también se refiere
al fin del mundo cuando los cielos y la tierra dejen de existir? Jesús habla en este pasaje del fin. Miren por favor capítulo 24, versículo 6. En el verso 6 tenemos la segunda mención. Estamos viendo ahora a qué fin se refiere. Al fin del templo, del sistema judío, de la ley antigua, o se refiere al fin del mundo, cuando todo se termine y Dios crea cielos nuevos y tierra nueva. Miren el verso 6. Jesús dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahí está la segunda mención, pero aún no es el fin. Versículo 13. Jesús dice, mas el que persevere hasta el fin, ahí aparece de nuevo, este será salvo. Y versículo 14, y será predicado el evangelio del reino de todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, hay que considerar ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús va a explicar eso. Jesús habla de que va a haber un fin. Lo que queremos saber nosotros, si este fin se refiere a la destrucción del templo y todo el sistema judío, o este fin se refiere al fin del mundo, donde ya este cielo y esta tierra no existirá más, o se refiere a ambos. Paciencia. Vamos a ver todas estas cositas en nuestro estudio. Lo otro que me llama la atención es en el verso 3, verso 3 de nuevo, Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ahí está. ¿Qué señal habrá de tu venida? Las preguntas que tengo son estas. Número 1. Hasta este punto, estamos en Mateo 24. Estamos en Mateo 24. Mi pregunta es, antes de Mateo 24, es decir, de Mateo capítulo 1 a Mateo 23, Jesús les habló a los apóstoles de una segunda venida en algún momento. Los apóstoles tenían entendimiento, tenían conocimiento de una segunda venida de Jesús hasta este punto de Mateo 24. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque Jesús les habló mucho a ellos acerca de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, y ellos nunca entendían eso. Así que me pregunté, si los discípulos en Mateo no entienden el sacrificio de Jesús, la sepultura de Jesús, la resurrección de Jesús, ¿podrán ellos haber tenido un entendimiento preciso, acabado, exacto de una segunda venida de Cristo? Lo que encontré en Mateo, y lo vamos a analizar en su momento, se los prometo, se los vamos a analizar en su momento. Mateo 10:23, por ejemplo. Mateo 10:23. Por favor. Mateo capítulo 10, versículo 23. Este texto se va a analizar bajo su contexto, porque la pregunta que tengo en este texto es, ¿está hablando Jesús aquí de la segunda venida o está hablando de otra cosa? Miren Mateo 10, versículo 23. Le dice a los apóstoles en un contexto de persecución, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis
de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esa es la primera mención que tenemos de un regreso del Hijo del Hombre. La pregunta es, ¿este versículo está hablando de la segunda venida de Cristo? ¿Los apóstoles entendieron por este versículo que Jesús les habló de una segunda venida? Capítulo 16, verso 28. 16, 28, por favor. 16, 28. 16, 28. Mire lo que dice Jesús a sus apóstoles. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte, que no van a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Wow. ¿Está hablando Jesús en este texto de una segunda venida? ¿O está hablando de otra cosa? Si está hablando de una segunda venida, entonces significa que algunos discípulos de él no iban a morir, iban a estar vivos hasta el día de hoy, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esa es la segunda mención que tenemos de una segunda venida. Lo que tenemos que analizar si estos dos versículos mencionados, Jesús se refirió a su segunda venida o se refirió a otra cosa. La última mención, antes de entrar a Mateo 24, la encontramos en Mateo 23, verso 39. 23, 39, por favor. Esta es la última mención. Miren el versículo 38, por favor. Mateo 23, 38 y 39. He aquí vuestra casa, vuestro templo, os dejada desierta. Y aquí viene. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es la tercera mención de que Jesús está hablando de un segundo regreso, de una segunda aparición. La pregunta es, versículo 39, ¿Jesús se refiere a su segunda venida o se refiere a otra cosa? Lo que no tenemos duda es que Mateo habla de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Pero tampoco no quiero que nosotros tengamos dudas de que Jesús va a hablar de una segunda venida de él. Voy a mostrar en esta tarde de que Jesús sí habla de una segunda venida de él, de un segundo regreso de él. La pregunta que tenemos en mente cuando los apóstoles han dicho, ¿qué señal habrá de tu venida? La pregunta es, ¿los discípulos tenían conocimiento acerca de un segundo regreso de Jesús? Si a los apóstoles les costaba entender la primera venida de Jesús, si a los apóstoles les costaba entender la muerte, sepultura, resurrección de Cristo, me pregunté honestamente, ¿cómo van a entender la segunda venida de Jesús? Otra cosa que quiero decir de Mateo 24 y Mateo 25 es que Jesús en el capítulo 23 llamó serpientes, llamó hipócritas, llamó perversos, llamó adúlteros a los fariseos, a los escribas, a los saduceos y a los líderes de la nación de Israel. Pero escuchen predicadores de las iglesias de Cristo. Escuchen maestros de las iglesias de Cristo.
Escuchen, líderes de las iglesias de Cristo. Jesús trató de hipócritas, trató de víboras, trató de serpientes, trató de generación adúltera y perversa a sus enemigos, porque Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. ¿Se acuerdan? Pero Jesús nunca trató a sus discípulos, a sus escogidos, a sus apóstoles, a sus discípulos, a sus hijitos, a sus amigos. Jesús nunca los trató a ellos de hipócritas, de serpientes, de adúlteros, de perversos, de víboras. No. Jesús no trata así a sus discípulos. Jesús no trata así a su iglesia. Jesús no trata así a su esposa amada. De hecho, los apóstoles aprendieron eso de Jesús. ¿Cuántas veces encontramos a los apóstoles tratando de hijitos, de hijitos, de hijitos a la iglesia del Señor? Digo esto porque hoy día muchos predicadores ofenden y tratan muy mal a la esposa de Cristo. Las tratan de hipócritas, de víboras, de perversos, de adúlteros. Pero Jesús no trata así a sus discípulos. Jesús trata así a los adversarios de él, a los enemigos de él, y los trata de serpientes, de víboras, porque Jesús conoce el corazón de ellos. Entonces tengamos cuidado de cómo le hablamos, cómo nos comunicamos, cómo tratamos a la esposa de Cristo, a la esposa del Cordero, que Jesús va a dar su vida por ella, va a sacrificarse por ella, va a lavarla con su sangre. Es una sola observación que quiero hacer de eso, para que nuestros predicadores tengamos cuidado. Recuerden, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Cuidado con ofender, con insultar, con tratar mal a la iglesia de Cristo, a los discípulos de Cristo, a los seguidores de Jesús. Además, en Mateo 24, Mateo capítulo 24, si cuando entremos más en el pasaje, en todo Mateo 24, hasta llegar a Mateo 26, versículo 1, miren Mateo 24, versículo 4, Mateo 24, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, y ahí Jesús comienza a hablar de los apóstoles, hablándole a los discípulos, y miren Mateo 26, que son los límites de todo el pasaje, Mateo 26, 1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Entonces, de Mateo 24, versículo 4, hasta Mateo 26, versículo 1, lo que usted y yo vamos a ver una y otra vez es que Jesús quiere proteger, Jesús quiere cuidar, Jesús está advirtiendo a sus discípulos de la destrucción que viene sobre la ciudad de Jerusalén, y también Jesús está protegiendo, está cuidando, está advirtiendo, está preparando a sus discípulos para una segunda venida de él. Paciencia, hermanito. Lo otro que quiero decir, aquí por favor pon más atención. Por favor, hermanita linda, hermanito lindo, ahora pon más atención, por favor. Cuando Jesús comienza a hablarle a los apóstoles y a responderle a los apóstoles cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Aquí Jesús comienza a advertir a los apóstoles, a proteger a los apóstoles, a cuidar a los apóstoles, a que los apóstoles estén siempre preparados. Cuando Jesús comienza en Mateo 24, versículo 4, este pasaje, póngame atención, está condicionado hasta Mateo 24, versículo 34. Comienza Jesús a responder en el versículo 4, mirad que nadie nos engañe, pero miren el Mateo 24, verso 34, por favor. Miren, por favor.
Mateo 24, verso 34. Jesús, por eso este pasaje está condicionado. Yo he puesto los límites de la destrucción del templo y del sistema judío, he puesto los límites de Mateo 24, versículo 4, hasta Mateo 24, versículo 34. Esos son los límites de ese pasaje. Miren lo que dice ahora el verso 34. De cierto digo que no pasará esta generación. No pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación mala, la generación adúltera, la generación perversa, la generación de serpientes, la generación de víboras. De cierto digo que no pasará esta generación hasta, ahí está condicionado el pasaje, hasta que todo esto acontezca. Es decir, que no van a pasar 70 años hasta que todo esto acontezca. ¿Qué? Todo lo que Jesucristo va a decir de Mateo 24, versículo 4, hasta Mateo 24, versículo 34, todo eso tiene que acontecer, tiene que pasar. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto se haya cumplido. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Todo lo que va a acontecer a esa generación, todo lo que va a acontecer a esa generación, tiene que acontecer en aquellos días. En aquellos días. Miren el capítulo 24. Capítulo 24, versículo 21. Capítulo 24, versículo 21. Todo está condicionado. Todo lo que va a decir Jesús, todo lo que está diciendo Jesús, va a acontecer, va a suceder, va a cumplirse en esa generación. De cierto digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto se haya cumplido, hasta que todo esto acontezca. Ejemplo, versículo 21. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días de esa gran tribulación, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estamos hablando de aquellos días cuando el templo va a ser destruido. Aquellos días cuando va a haber una tremenda, una terrible tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo y tampoco nunca la va a haber hasta el fin del mundo. Anoten esa frase, y si aquellos días, en aquellos días. Miren el versículo 29 ahora, 24-29. 24-29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todo eso va a acontecer en aquellos días. Todo eso va a suceder antes que se termine esa generación. De cierto digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto, la destrucción del templo, la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor, las estrellas caerán del cielo y aparecerá la señal del Hijo del Hombre desde el cielo con gran poder y gloria. Eso va a acontecer. Y vuelvo al concepto, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hermanitas y hermanitos, con la ayuda de Jesucristo y con la iluminación del Espíritu Santo, voy a explicar esos textos en su momento. Lo que estoy diciendo en este momento es que Mateo 24, versículo 4, la respuesta de Jesús está condicionada hasta Mateo 24, versículo 34. Todo lo que Jesús está diciendo del versículo 4
al versículo 34, va a acontecer aquella generación. Todo eso. Será cuando los discípulos vean el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Miren el capítulo 24, versículo 15. Esto también va a acontecer en aquellos días. No solamente esa gran tribulación, no solamente el sol se oscurecerá, no solamente la luna no dará su resplandor, no solamente los discípulos verán la señal del Hijo del Hombre. También dice el versículo 15, por tanto, a los apóstoles, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que la entienda. Entonces, la abominación desoladora, la que habló el profeta Daniel, cuando ustedes vean esa abominación desoladora que habló el profeta Daniel, huyan a los montes. Esa abominación desoladora también va a ocurrir en aquellos días, igual que la tribulación, igual que el sol se oscurecerá, igual que la luna no dará su resplandor. De cierto digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En el capítulo 24, versículo 27, 24-27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces, la imagen de la venida del Hijo del Hombre, viniendo en las nubes con poder y con gloria, tiene que suceder antes que termine esa generación también. De cierto digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto, lo que hemos dicho, acontezca. Repito el concepto. Capítulo 24, verso 29 al 34. Miren, 24, Mateo 24, 29 al 34. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas a las puertas, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¡Wow! Todo lo leído, todo lo mencionado, Jesús dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando veáis la abominación desoladora, habrá gran tribulación en aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, viniendo por las nubes con gran poder y gloria, el sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor, las estrellas caerán del cielo. Todo eso debe acontecer antes que se termine esa generación. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo. Amados, con la ayuda del Espíritu Santo, voy a explicar todos estos pasajes cuando veamos el contenido del texto. Tuvimos la introducción el lunes pasado, ahora estoy viendo los límites del pasaje. Creo también que hay una gran diferencia en lo que va a suceder a esa generación mala y adúltera en aquellos días con aquel día.
Mira nuevamente, por favor, capítulo 24, versículo 22. Anota la frase en aquellos días. Anótala, por favor. Anótala, por favor. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pero mira ahora el versículo 36. Mira el versículo 36. Pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, de los cielos, sino mi Padre. Hay una diferencia para mí. Aquellos días, en aquellos días va a suceder esto. De cierto digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuándo? En aquellos días. Pero de aquel día, pero del día y de la hora. Yo creo con todo mi corazón, que desde Mateo 24, ahora del versículo 36, hasta que termine en el capítulo 26, 25 al final, Jesús va a hablar de la segunda venida de Él, de el regreso del esposo. Creo que aquel día se refiere al regreso del Señor Jesucristo por varias razones. Será como los días de Noé. Mira el versículo 37. Voy a dar buenas razones. Más 24:37, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Segunda vez. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Del versículo 36, creo que Jesús está hablando de su segunda venida. Y mis razones son por las parábolas que vienen. Por ejemplo, primera parábola, versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En todo el pasaje Jesús está preparando a sus discípulos, que sus discípulos se preparen, que sus discípulos puedan estar velando para el regreso de su Señor. Entonces, en Mateo 24, versículos 4 al 34, Jesús está advirtiendo, está preparando a los discípulos para una destrucción del templo que va a ocurrir en el año 70. Pero después de Mateo 24, versículo 36, Jesús comienza a hablar de otra destrucción, del regreso del Hijo del Hombre. Y a ese regreso también los apóstoles deben estar preparados para recibir al Señor cuando regrese. Miren el versículo 43, 24-43, la primera parábola. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría venir su casa. Por tanto, nuevamente el concepto, anótelo. Por tanto, también vosotros estáis preparados. Nuevamente, 3 veces. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. 3 veces ya del verso 36, Jesús vuelve a mencionar la venida del Hijo del Hombre. Y 3 veces Jesús les dice, velen y estén preparados. Y luego del versículo 45 al 51, él habla del siervo fiel. Dice el versículo 45, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo a cual cuando su Señor venga, lo haya haciendo así, cuando su Señor venga, cuando el Señor regrese. Mira el 48, el otro siervo. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, nuevamente el concepto, mi Señor tarda en venir. Uno se preparó
para la venida de su Señor, el otro puso por tardanza la venida de su Señor. Uno va a ser recompensado y el otro va a ser castigado. Versículo 49. Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá, ahí está el concepto de segunda venida, nuevamente, 3, 4 veces, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe. ¿Te das cuenta cómo empezó el versículo 36? Pero del día y la hora nadie lo sabe. Y aquí ahora dice Jesús, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es una razón de que Mateo 24, versículo 36 en adelante, Jesús va a hablar de la aparición, del regreso, de la venida del Hijo del Hombre, donde el siervo tiene que estar preparado porque no sabe a qué hora el ladrón va a venir a minar su casa. Pero el otro siervo en su corazón tiene por tardanza la venida de su Señor, comienza a golpear y comienza a emborracharse. Vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que éste no piense y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Luego tenemos en el capítulo 25 la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Y dice el texto, vamos a estudiar este pasaje con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7, Mateo 25, versículo 7, el concepto de que el esposo va a regresar, el concepto de que el señor de la casa va a regresar. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no falte a nosotras y a vosotras, más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, las insensatas, vino el esposo, ahí está el concepto de venir, de regreso. Vino el esposo y las que estaban preparadas, ahí está el concepto de estar preparados, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas el Señor respondió, de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. También esta parábola nos habla de estar velando, de estar preparado, de que el esposo en cualquier momento regresa como el señor de la casa. Todo este pasaje de Mateo 24, del versículo 36 en adelante, habla una y otra vez de la venida del Hijo del Hombre, del regreso del Señor, del regreso del esposo. Y que los discípulos como siervos tienen que estar preparados, no tienen que dormirse, tienen que velar, porque el Señor vendrá a la hora que uno menos piense y a la hora que uno no sabe. Velad, pues, y estar preparado, porque no sabéis cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Y la tercera parábola de los talentos, dice el versículo 14, Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y los entregó sus bienes. Y a uno le da talento, a otro le da talento y a otro le da talento. Pero miren el versículo 19, miren el 25, 19. Después de mucho tiempo, el concepto de que el Señor se fue, pero va a regresar. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquel siervo y arregló cuenta con ellos. El Señor que entregó los talentos se fue y después de mucho tiempo regresan. El esposo se fue y regresa. El amo se fue y regresa. Y regresa para que los siervos le den cuentas a él. Y a unos los recompensa, dice el versículo 23, miren el versículo 23, su señor le dijo, bien,
buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Las vírgenes prudentes entraron a las bodas de su esposo, del esposo. Versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres duro. Versículo 26, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Entonces tenemos siervos diligentes, siervos negligentes, siervos buenos, siervos malos, siervos fiel, siervos infiel, esperando el regreso del Señor. Tenemos vírgenes insensatas, vírgenes prudentes, esperando el regreso del esposo. Tenemos a la persona que dejaron en casa y para cuidar la casa y que el ladrón no venga en cualquier momento a minar su casa. Un siervo cuidó y protegió su casa, el otro siervo pensó, mi señor tarda en venir. Fíjate que el siervo malo y el siervo bueno, el siervo fiel, el siervo infiel, las vírgenes insensatas, las vírgenes prudentes, todos fueron recompensados. Pero estas recompensas tienen que ver con la eternidad. A unos se les entregó al lloro y al crujir de dientes. Otras quedaron afuera de las bodas del Cordero. Y acá dice el versículo 28, al versículo 30, el siervo malo, el siervo negligente, el siervo infiel que no hizo nada con el talento, sino que lo cantó en tierra, a ese siervo y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Crujir de dientes, las tinieblas de afuera, todo tiene que ver eso con un castigo eterno, todo tiene que ver eso con una condenación eterna, como la recompensa. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, recompensas eternas. Además, en el capítulo 25, versículo 31, cuando Jesús venga en su reino, dice el capítulo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, de eso estamos hablando. De Mateo 24, versículo 36, hasta Mateo 25, versículo 46, Jesús está hablando de su regreso, dando la parábola de las vírgenes, la parábola de los talentos, está hablando de su segunda venida. Y el 31 lo dice claramente a él. 25-31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Él viene, se sienta en su trono de gloria y toda la humanidad, todas las personas tienen que rendir cuenta ante el gran trono blanco. Y las recompensa. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Una recompensa eterna, una recompensa gloriosa, una recompensa majestuosa. Venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado. Y las vírgenes que estaban preparadas entraron a las bodas. Y los siervos que invirtieron en sus talentos, venid, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a colocarte. Hay recompensa eterna para el siervo que está preparado, para el siervo diligente, para el siervo fiel, en ausencia del regreso de su Señor. En el verso 40, 41, Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, maldito al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Se dieron cuenta que las recompensas de Mateo 24, del 36 hasta aquí, son recompensas eternas, son un gozo eterno, son mansiones eternas, pero también el castigo es eterno, crujir de dientes, las tinieblas de afuera, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, y termina todo esto, versículo 46, termina todo esto con las parábolas del siervo, de los siervos, de las vírgenes, los talentos, y de los que
fueron misericordiosos y no fueron egoístas, e irán estos al castigo eterno, los siervos infieles, los siervos negligentes, los siervos que tuvieron por tardanza la venida del Señor, las vírgenes insensatas, todos ellos van a ir al castigo eterno, y los justos a la vida eterna, al gozo eterno del Señor. Por eso, en conclusión, Mateo capítulo 24, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Mateo 24, la respuesta de Jesús para la destrucción del templo y para el fin del siglo está en el Mateo 24, del versículo 4 al versículo 34. Está condicionado el versículo 34, porque Jesús mismo dijo, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo eso va a acontecer en aquellos días. Pero Mateo 24, versículo 36, pero del día y de la hora, ahí Jesús va a comenzar a hablar de la segunda venida de él. Continuamos el lunes, mis amados hermanos. Les prometo con la ayuda de Dios que vamos a analizar el texto en su contenido. Estamos en la introducción, estamos estableciendo límites del pasaje para que podamos tener un mejor entendimiento de Mateo 24. Que el Espíritu Santo nos ilumine, que Dios nos dé de su gracia, nos dé de su sabiduría. Pero vamos a explicar todo lo que hemos estado diciendo el lunes y en el día de hoy. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde grandemente. Hermano Ariel.